Bien, vamos a hablar en este vídeo de una serie de términos que, bueno, se incluyen en cierto modo dentro de la teoría fundamentada de Glasser y Strauss. Como sabéis, la teoría fundamentada es una teoría, mejor dicho, una metodología que introdujeron Glasser y Strauss en el año 1967 a raíz de su libro, la publicación de su libro The Discovery of Grounded Theory. Entonces, pues es una metodología que consiste en la construcción de teorías, conceptos, de hipótesis, partiendo directamente de los datos y no de los supuestos, de los marcos teóricos o de hipótesis, digamos, a priorísticas, como ocurre pues, en otro tipo de investigaciones más influenciadas pues, por el paradigma positivista, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con las ciencias naturales, las ciencias exactas, en general pues con lo que se entiende como ciencia, digamos, tradicional, ¿no? Lo cual no quiere decir que una ciencia bajo un paradigma interpretativo constructivista, como puede ser la metodología cualitativa o este caso de la teoría fundamentada, no sea ciencia. Son paradigmas distintos, ¿no? Desde los que se parten. Un concepto o un término que aparece muy habitualmente en la teoría fundamentada es el concepto de teoría sustantiva. Es una teoría, digamos, sí, una teoría formulada que se aplica, digamos, a un área determinada y que suele tener un carácter provisional, pero que va surgiendo, digamos, de los interrogantes que se nos plantean sobre el significado de los datos, conforme vamos analizando los datos que salen de una entrevista o que salen de unas notas de campo, diario de campo, etcétera, etcétera. En definitiva, la teoría sustantiva, que aunque tenga un carácter provisional, no deja de ser importante, ya que es la base en la que se sustentan las teorías formales o la teoría formal. La teoría formal, que sería otro concepto habitual o usual dentro de la teoría fundamentada, pues presenta un nivel de abstracción mayor que la teoría sustantiva. Y por tanto, bueno, se aplica más a situaciones generales. Al fin y al cabo, pues una teoría formal supone el desarrollo conceptual de un área de investigación. Otro concepto muy habitual, no solamente en teoría fundamentada, sino en cualquier proceso de investigación, es el proceso de codificación, que consiste, a fin de cuentas, en conceptuar datos, conceptuar los datos de la investigación. Supone plantear preguntas y dar respuestas provisionales, lo que serían, digamos, hipótesis emergentes en este caso, acerca de las categorías, acerca de sus relaciones. Otro término, categoría, ¿verdad? ¿Qué son categorías? Pues categorías son elementos conceptuales de la generación de teoría, ¿no? De esa teoría que queremos formular, que se van a ir produciendo en el transcurso del análisis de los datos. Cuando un investigador pues, obtiene varios conceptos, los va clasificando, los categoriza, con términos que son más abstractos y con términos que son explicativos de esos conceptos. Son conceptos, al fin y al cabo, pues que surgen de los datos, que van a agrupar a los sucesos que que van aconteciendo, ¿no? Que van a agrupar a los objetos, a las acciones, a las interacciones que tienen un carácter, o mejor dicho, un significado similar. Otro concepto que aparece en toda la investigación cualitativa, especialmente a través de entrevistas, es el concepto de atención flotante. Es un término que proviene del psicoanálisis y se refiere, digamos, a un estado especial de conciencia que necesita un terapeuta para poder escuchar al paciente, para poder detectar lo más significativo de su relato. Es algo así como dejar pasar las cosas, dejarlas fluir, aquellas que no son importantes o que no son relevantes en lo que nos va diciendo un entrevistado, va diciendo alguien, sino que, digamos, atendamos solo a aquellas que nos llaman la atención y que sirven para captar la esencia del problema. A este concepto, en el caso de la investigación cualitativa, pues se le otorga un sentido, bueno, similar, ¿no? Pero relativo, digamos, a los datos que surgen de una entrevista o, digamos, de otra técnica que queramos usar para obtener información
respecto a la pregunta de investigación. Otro concepto habitual, el muestreo teórico, que es un proceso selectivo de recogida de datos guiado por la generación de teoría, mediante la cual un investigador va a ir recopilando, codificando, analizando los datos y, bueno, inmediatamente decidiendo cuáles son los próximos datos que tiene que buscar o dónde puede encontrarlos, con un propósito claro, desarrollar la teoría que surge de esos datos. Un concepto también muy habitual es el de saturación teórica, que es el momento dentro del análisis en el cual ya no surgen más propiedades, más dimensiones o más relaciones entre las categorías. Es decir, cuando no ocurre nada nuevo. Por tanto, decimos que la muestra pues, se ha saturado, ¿no? El momento de saturación teórica. Después, otro concepto habitual es el de codificación teórica, que es digamos, el proceso de análisis y codificación que es propio de la teoría fundamentada. A través de esta codificación, pues se van a identificar, se van a clasificar los datos con una finalidad clara, que es la de, digamos, determinar distintos ejes temáticos que resultan, bueno, al fin y al cabo, de una ayuda importante para catalogar, digamos, el contenido de todas las unidades de análisis que estamos viendo, ¿no? La codificación teórica tiene tres partes, digamos, la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. La primera de ellas es la codificación abierta, que al fin y al cabo pues es un proceso analítico que consiste en abrir el texto, sacar a la luz las ideas, los significados que contienen los datos, con el propósito claro de descubrir, de etiquetar, de desarrollar conceptos. Los datos al fin y al cabo, pues lo que hacemos es desmenuzarlos y, bueno, identificarlos con un código, de ahí el término, ¿no? El siguiente paso sería la codificación axial, que es un proceso de poner en relación las categorías con sus correspondientes subcategorías, según, bueno, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus dimensiones. ¿Por qué axial? ¿Por qué se denomina axial? Pues porque se establecen categorías principales, ¿vale? Axiales, ¿no? Que se van a tomar como ejes, de los cuales van a, bueno, salir una estructura de subcategorías. Y por último, la codificación selectiva supone pues la integración de todos los conceptos en torno a una categoría central, que es la que se realiza, esta codificación selectiva, al final del análisis.